Muy buenos días tengan todos, les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo a Él por un día más sobre la faz de la tierra. Y con el deseo nuevamente de seguir compartiendo la palabra de Dios, a partir de hoy con un nuevo libro para meditar. Hemos estado considerando Cristo a través de las Escrituras, hemos visto Cristo a través del Apocalipsis, Cristo a través del Génesis, Cristo a través del Éxodo. Y ahora queremos continuar con esa misma secuencia, Cristo a través del Levítico. El libro de Levítico es el libro que debe su nombre al hecho de que es un manual para los levitas, específicamente para los sacerdotes que realizaban los ritos dentro del tabernáculo. Y es por eso que Dios va a dejar este libro para explicarles a ellos cómo era que Él exigía todo el culto que se le rendía a Él. Y es interesante porque el tema principal en este libro es la santidad de Dios, pero también nos hace ver que un Dios santo demanda un pueblo santo. Sé santo como yo soy santo, pero también un servicio santo. Y aquellos que iban a llevar esta responsabilidad, se les especifica detalladamente cada una de las cosas que tenían que hacer. Y es por eso que vamos a considerar, porque en muchas de esos ritos, de esas ofrendas y fiestas, apuntan a la persona del Señor Jesucristo. Vamos a encontrar también algunas figuras de Él allí que nos va a servir para meditar y para así preparar nuestros corazones devocionalmente haciendo memoria de Él. Ahora, por eso leamos Levítico capítulo 1, el versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y dile: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno y ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, en el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos de los sacerdotes Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Lavarán con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Que el Señor añada bendición con la lectura de su palabra. Amén. La primera ofrenda, porque los primeros capítulos nos hacen referencia a las ofrendas y cómo Dios exigía que se presentasen esas ofrendas. La primera ofrenda es la ofrenda del holocausto. La palabra holocausto quiere decir lo que asciende y hace referencia a una ofrenda que era de manera voluntaria, que venía del corazón agradecido a Dios, que quería mostrar su afecto y su amor al Señor. Y por eso que no se especificaba que tenía que ser periódicamente ni que tenía que, que hacerse tanta cantidad, sino era lo que el ofrendante iba a traer según había dispuesto en su corazón. Sin embargo, a pesar de que era así, Dios demandaba que tenía que hacerse de cierta manera.
para hacernos entender que nosotros, para agradar al Señor, nosotros debemos hacerlo con sinceridad de corazón, pero a la manera de como Él lo está mandando. Y es interesante, este es el primer detalle en esta ofrenda, la sinceridad del oferente, la sinceridad del corazón que había en aquel que iba a presentar la, la ofrenda. Tenía que ser por un verdadero afecto, un verdadero amor hacia el Señor, lo que le llevaba a él a presentar esta ofrenda. Siendo de esa manera, entonces procedía lo segundo, la sustitución. Tenía que ser de esos animales que Dios especificaba, no podían ser otros, animales domésticos que Dios especificó, del ganado, de las ovejas y los palominos. Y sobre aquel animal que iba a ser ofrecido, si era el becerro, se colocaba las manos sobre él. Eso era la sustitución, porque aún así aquel animal iba a ser sacrificado, iba a servir como expiación por el pecado. Es decir, que las culpas que había en la persona se transmitían a aquel animal. Y eso nos hace pensar en el Señor Jesucristo. Primero, que Él se ofreció voluntariamente por nuestros pecados. Él se entregó a sí mismo. Nadie se lo impuso. Él de sí mismo puso su vida y la volvió a tomar. Pero también que Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sin embargo, aquel animal tenía que ser sin defecto. Y eso nos hace pensar en la santidad del Señor, es en que Él vino a este mundo sin ser nacido por voluntad de varón, de manera que Él no estaba contaminado con el pecado, sin pecado concebido. Y así de ese Dios demandaba de aquel sacrificio. Pero cuando se traía aquel animal, se hacía con él. Lo primero que se hacía era que tenía que ser degollado. Y eso nos hace entender que Dios estaba demandando que la sangre tenía que ser derramada. Y eso sucedió también con nuestro Señor Jesucristo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Si Cristo hubiese muerto, pero no hubiese derramado su sangre, su sacrificio no sirviese para la expiación. Pero el Señor derramó su sangre preciosa. He allí que Él se presentó delante de Dios no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y con un solo sacrificio y con una sola sangre quitó de en medio el pecado. Cuán importante la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y es por eso que es uno de los símbolos que nosotros utilizamos allí, el, el de la copa como símbolo de su sangre, sangre del nuevo pacto que por nosotros fue derramada. Pero también se tenía que desollar, quitar la piel. Y eso era para exponer la parte interna del animal, todos sus músculos, su carne, para que quedase en evidencia de que era completamente puro, que era sin defecto, que no había sido golpeado ni estaba herido. Y así el Señor Jesucristo, Él fue desnudado de sus vestidos. Uno pudiera pensar en eso, pero también pensamos en que el Señor Jesucristo no tenía nada que esconder. Él era perfecto y santo, tanto por dentro como por fuera. No solamente pensamos en su cuerpo, que no tenía defecto alguno, sino su persona, su corazón, cómo había sinceridad en él, sinceridad en sus pensamientos, su pureza, de modo que el Señor fue expuesto de esta manera. Pero también aquel animal tenía que ser dividido, y era para poder así ordenar. Y el que estaba
haciendo la ofrenda, podía observar cada una de las partes de aquel animal cuando estaban siendo colocados sobre el holocausto. Y eso nos hace pensar en que el Señor se entregó completamente, que Él se entregó sin reservas. Dios le dio a Él sin escatimarlo, sencillamente lo entregó completo, pero a su vez Cristo se entregó también completo. Él se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Él fue la ofrenda que pudo satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Él se entregó voluntariamente y allí los animales representados, el vacuno, el ovejuno y las palomas, nos hacen pensar también en Él, en su sujeción. Aquel becerro nos lleva a pensar en la sujeción del Señor, un animal de servicio. Y así nos hace pensar que el Señor vino a servir, pero en su servicio Él mostró una sujeción a Dios incondicional, haciendo no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero en el ovejuno vemos al Señor su mansedumbre, cómo Él estuvo dispuesto a entregarse sin negarse, sino que Él como oveja fue llevado al matadero en silencio. El Señor cumpliendo cabalmente con la voluntad de Dios. Y en las palomitas allí nosotros vemos su procedencia celestial, el que descendió del cielo. De modo que toda esta ofrenda del holocausto nos habla de Él. Él fue el que ofreció el holocausto a Dios por nuestros pecados. De manera que el Señor Jesucristo es nuestro holocausto. El Señor nos ayuda a seguir meditando en Él. Aquel animal ardía completamente en el altar y se elevaba aquel humo como ofrenda fragante delante de Dios. Y eso fue lo que el Señor hizo allí en la cruz. Se entregó completamente y todo Él fue sacrificado y se hizo arder en su alma la ira de Dios. Pero tal sacrificio pudo satisfacer una vez y para siempre la demanda de Dios y Él ha quedado satisfecho. Amén.